elaborar productos de calidad y de tecnología avanzada que están relacionados con alargar la vida de las personas y también mejorar la calidad de vida, es decir, tener una longevidad saludable, que es nuestro propósito principal. Y bueno, ya para comenzar a entrar en el mismo tema, riesgo cardiovascular, ¿qué es el riesgo cardiovascular? Es el riesgo que tiene una persona de presentar un evento cardiovascular, como su nombre lo dice, como un infarto, como un accidente cerebral, aterosclerosis o incluso, ya en el peor de los casos o más extremos, la muerte. Las enfermedades cardiovasculares hoy en día son la principal causa de muerte a nivel mundial. Por lo tanto, justamente también es uno de los motivos por los que hemos querido desarrollar este tema, ya que al parecer, bueno, no solo, claro, el tema de la alimentación, sino en sí, hay muchos factores que no estamos realizando adecuadamente como población y por lo tanto estamos contribuyendo con el desarrollo de este tipo de enfermedades. Indicadores de riesgo cardiovascular. Esos son los indicadores que nosotros tenemos que evaluar, inclusive también en nosotros mismos, para poder saber si es que tenemos un riesgo alto o de repente un riesgo bajo de desarrollar o de presentar ese tipo de enfermedades. Por un lado tenemos la presión arterial. La presión arterial, es importante que nosotros estemos siempre en constantes controles para saber si es que por ahí hay algún desbalance en las medidas normales. Actividad física, tenemos también el IMC o índice de masa corporal, que si bien es un indicador que no es, digamos, en cuanto a la evaluación corporal, el principal, pero va a ser muy importante en estos casos, más que nada si es que, por ejemplo, no hacemos actividad física a la par o no tenemos una buena alimentación, porque si tenemos un índice de masa corporal alto, que ahora les voy a indicar también cómo lo pueden medir ustedes, si es que comemos mal y somos sedentarios, prácticamente va a ser por un exceso de peso graso. Consumo de frutas y verduras, que también es un problema bastante común en la población en general. Colesterol y circunferencia abdominal. Esos son los indicadores que vamos a ver ahora y que ustedes también pueden ir haciendo un listado para ver si es que cumplen con estos indicadores o si están fuera de riesgo. Más de la mitad de la población occidental tiene el colesterol ligeramente alto, mientras que uno de cada 5 personas tiene valores muy altos, ¿ya? Em, Alto, por ejemplo, vendría a ser entre 200 y menos de 240, y muy alto, más de 240, porque el colesterol ideal óptimo es menos de 200, ¿ya? Y eso también es bastante perjudicial porque puede obstruir nuestras arterias. Entonces, comenzamos con la presión arterial. Dentro de estos indicadores de riesgo, bueno, en general tenemos dos presiones que nos indica cuando nos hacemos la toma de la presión arterial. La presión sistólica, que idealmente, como también en la imagen aparece, debería ser de 120 a menos, es lo ideal. Ya a partir de 121 se encuentra un poco desequilibrado. Presión diastólica, también como la misma imagen lo muestra, menos de 80, máximo 80, ¿no? De 80 a menos es lo recomendable. Entonces, bueno, una persona hipertensa, claro, si ya es diagnosticada hipertensa, es porque ha tenido varios controles en los que la presión, sea sistólica o diastólica, se encuentra muy alto. Sin embargo, si nosotros tenemos controles constantemente y observamos que una vez después de mucho tiempo tenemos una presión alta, no tenemos por qué alarmarnos, ¿ya? También muchas veces se puede subir la presión por otros temas emocionales, inclusive de estrés. Entonces, lo importante es, luego de eso, sí acudir a un especialista para poder
tomarnos de manera frecuente la presión. Y si ya en varios días seguidos me aparece una presión alta, en ese caso sí podría o tendrían que hacerme ya pruebas auxiliares para poder diagnosticar de repente una hipertensión. ¿Ya? Entonces, por una presión no podemos tener un diagnóstico de hipertensión, pero sí nos da un indicio de que podemos estar desarrollándolo. ¿Ya? Entonces, esto para considerar actividad física, también tenemos este criterio para saber si tenemos riesgo alto o bajo de presentar algún problema cardiovascular o evento cardiovascular. Lo que se recomienda, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, es realizar al menos 150 minutos de ejercicio físico a la semana. 150 minutos son 2 horas y media. Lo que se recomienda también adicional a ello es que por lo menos sean sesiones de 30 minutos en el día y como mínimo también que sean 3 días a la semana. Es decir, estos 150 minutos, estas 2 horas y media, no se recomiendan que se realicen en un solo día o en 2 días, que serían 75 minutos, 75 minutos. Lo que se recomienda es que por lo menos sean 3 días a la semana, es decir, 50, 50, 50, o pueden ser también 5 días, porque también tenemos que respetar el criterio de 30 minutos como mínimo por sesión. Serían 5 días, 30 minutos. Ojo que igual esto es lo mínimo. ¿Podemos realizar más? Sí, podemos realizar más. Inclusive si tenemos objetivos de, por ejemplo, reducir el porcentaje de grasa o también de bajar de peso en general, podemos realizar sin problema más tiempo. Claro que si estamos iniciando, no se recomienda tampoco cargarnos tanto o realizar sesiones muy largas porque también tenemos que adaptar a nuestro cuerpo, ¿no? También la intensidad debe ser un poco más ligera al inicio y luego podemos ir aumentándola según también cómo nuestro cuerpo responda, porque cada persona también, y dependiendo también de la edad, por ejemplo, vamos a tener diferente reacción al ejercicio. Pero lo que se recomienda como mínimo, repito, es 150 minutos o 2 horas y media, perdón. 2 horas y media. Lo que yo siempre recomiendo es hacer la actividad que a ustedes les guste. Si bien, claro, lo que recomienda la OMS, en caso de que puedan hacerlo, es combinar ambos tipos de ejercicio, sea cardiovascular, de resistencia, o también ejercicio de fuerza o de musculación, ¿no? No tiene que ser siempre pesas, porque sí sé que hay bastante gente a la que no le gusta realizar pesas, pero puede ser ejercicios con el mismo peso corporal, como entrenamiento funcional, que hoy en día también está bastante de moda, por decirlo de alguna manera. Y la idea es realizar ambos tipos de ejercicios, ¿no? Un poco de cardio, un poco de ejercicio de fortalecimiento. Sin embargo, para iniciar, lo que yo siempre recomiendo es elegir alguna actividad que a ustedes les guste. Por ejemplo, si a mí me gusta bailar, puedo hacer los 150 minutos de la semana de baile. Lo divido en 3 o 4 días, 5 días y realizo una cantidad de baile dentro de la recomendación, ¿no? Más de 30 minutos. Entonces, por lo menos para agarrar la disciplina y también porque la idea es que siempre que hagamos un ejercicio lo disfrutemos, ¿no? Porque la actividad física no solo se trata de quemar calorías o de reducir grasa, sino también nos genera ciertas o estimula ciertas hormonas que nos van a generar bienestar, que nos van a reducir el estrés. Entonces, si lo vamos a estar haciendo solo porque nos dijeron que determinada actividad es la mejor y no nos gusta, al final no vamos a tener los otros beneficios. Sí vamos a obtener de repente los beneficios de reducir grasa, reducir un poco el peso, o dependiendo de lo que estemos trabajando, ¿no? De repente aumentar músculo. Sin embargo, los otros beneficios que también son muy importantes no lo vamos a obtener. ¿Ya? Entonces, por lo menos hoy en día que estamos tan estresados y que el estilo de vida es muy ajetreado,
se recomienda también que nos genere bienestar, ¿ya? Eso es lo que yo siempre recomiendo. Ya saben, si hacen menos de 150 minutos de ejercicio a la semana o si no hacen nada de ejercicio, pues acá tienen también un indicador que puede estar contribuyendo a desarrollar algún tipo de enfermedad cardiovascular. Luego tenemos al IMC, que si bien les comentaba hace un momento, el IMC para comenzar es el índice de masa corporal. Eso significan las siglas, índice de masa corporal. ¿Y qué es el IMC? Es la relación del peso que tenemos con la estatura. Solo peso y estatura. No involucra otro tipo de indicadores como por ejemplo la grasa, la masa muscular. No, es solo cuánto peso y si está bien este peso para mi estatura. Por ejemplo, si yo mido 1,60 m, digamos, peso 82 kilos, tengo la relación de este peso y en base al resultado que nos vaya a dar, podemos saber si es que, por ejemplo, tenemos sobrepeso, tenemos peso normal, tenemos obesidad tipo 1 y no nos fijamos si tenemos una grasa adecuada, una masa muscular adecuada, etcétera. Solo es la relación del peso para la estatura. Entonces, voy a apuntar en el chat la fórmula para que ustedes también sepan cómo estimar este indicador y puedan sacar su resultado y ver si es que están dentro del peso normal o están con sobrepeso, obesidad, etcétera. Ya, el peso va a ser en kilos, es decir, 60, 70, etcétera, entre talla, que va a ser en metro, es decir, 1,60, 1,54, 1,70. Ya, entonces acabo de escribir en el chat la fórmula. Más que nada para que tengan un conocimiento de cómo estimarla. Y, por ejemplo, vamos a desarrollar un ejemplo para que ustedes sepan también. Alguien, por favor, que me pueda escribir en el chat su peso y su talla. A ver, me están escribiendo 1,76 m, 78, ya. A ver, vamos a elegir el primer peso que nos mandaron. 1,76 m y 78 kilos. Ya, entonces, en este caso, por ejemplo, la fórmula, reemplazando los valores de la fórmula, he puesto acá, los voy a poner nuevamente. Sería el peso, bueno, ya lo tenemos, 78 kilos, entre talla en metros por talla en metros. Entonces, primero tenemos que hacer esa parte, ¿cierto? Sería 1,76 m, 1,76 por 1,76, 3,1. Vamos a redondearlo. 3,1. 3,1. Entonces, dividimos los 78 kilos entre 3,1. Nos sale 25,16. 25,16. ¿En dónde está este valor que nos acaba de dar? Está, bueno, está dentro del sobrepeso, digamos que al límite, está en el límite, porque el sobrepeso, como aparece acá en la tabla, es de 25 a 29,9. ¿Ya? Entonces, nos ha dado un resultado de 25,1, ¿ya? Pero, bueno, acá lo que quiere decir es que está en inicios de sobrepeso, porque no es lo mismo tener 25,1 de IMC que tener 29, porque a pesar de que está dentro del mismo diagnóstico, las dos personas tienen sobrepeso, probablemente, por ejemplo, en este caso, con la estatura que nos ha dado su compañera o la participante, más o menos debería estar pesando unos 90 kilos aproximadamente, o de repente 88. ¿Ya? Entonces, ambas personas se encuentran en el mismo diagnóstico de sobrepeso, pero ella, por ejemplo, tiene 25,1 de IMC, es decir, está iniciando el sobrepeso. Es muy fácil que pueda
estar en peso normal, simplemente con 300, 500 gramos menos de peso, ya va a estar en peso normal. En cambio, la persona que tiene 88 kilos tiene 29, por ejemplo, de IMC y va a tener que bajar mucho más kilos para estar en un peso normal. ¿Ya? Más bien está más cerca a la obesidad 1. ¿Ya? Entonces, claro, el IMC es un indicador que se usa, que es bastante amplio en realidad. Cada uno de estos diagnósticos, peso normal, sobrepeso, obesidad, obesidad 2, 3, van a tener más o menos unos 15 kilos de diferencia, aproximadamente. Es una referencia porque en realidad esto va a variar según la estatura de la persona, principalmente. Varía según la estatura, pero más o menos en cada uno de estos diagnósticos hay unos 12, 15 kilos como referencia, entonces depende mucho, claro, de cuánto, cuánto de IMC tenga, ¿no? Si está al inicio del sobrepeso o ya casi llegando a la obesidad, ¿ya? Y por otro lado, también, eso básicamente es para que ustedes puedan estimar su IMC y sepan también si tienen este riesgo o este indicador que aumenta el riesgo cardiovascular, eh, pero también es muy importante, por ejemplo, si esta persona que acabo de estimarle su IMC hace ejercicio de fuerza, come bien, tiene mucha masa muscular, no hay problema, no hay problema porque es muy probable, claro que lo ideal sería hacer otras mediciones para ver si tiene un porcentaje de masa muscular alto o en este caso óptimo, un porcentaje de grasa bajo, pero es muy probable que si come bien y si es que hace ejercicio, más que nada de fuerza, al final sea un exceso de peso que era mínimo, era medio kilo nada más, pero sea de músculo, así que no habría problema. Sin embargo, como también les comentaba anteriormente, si es que este sobrepeso viene acompañado de una mala alimentación, mucho pan, mucho arroz, etcétera, mucha comida rápida, golosinas, gaseosas, y aparte la persona es sedentaria, es muy probable que este sobrepeso sea de grasa, ¿ya? Entonces ahí sí habría algún problema. ¿Ya? Por eso es que este indicador es útil, sí es bastante útil, se usa, se sigue usando, pero si ya la persona realiza actividad física, no le recomiendo usarlo, ¿ya? Más que nada de manera ya constante, si tienen años haciendo ejercicio, este, si, si comen bien, ¿no? Porque claro, si es una persona que recién está haciendo ejercicio y hace muy poca actividad o ejercicios muy ligeros, finalmente no necesariamente va a tener mucha masa muscular, poca grasa, porque esos resultados normalmente se consiguen en mucho tiempo, en más de 2 o 3 meses haciendo ejercicio, por lo menos son de un año para arriba, ¿ya? Entonces, esto es referente al IMC, de paso que también han aprendido a estimar su IMC. Y tenemos el otro indicador que sería consumo de frutas y verduras, ¿ya? Y acá es muy importante también saber qué tipo de frutas elegir, saber cómo combinar las verduras. En el caso de las frutas, lo que se recomienda son 3 porciones al día. 3 porciones, ¿qué significa? O 3 unidades. En el caso de frutas medianas que pueden cogerlas con la mano, por ejemplo, van a ser una unidad, una porción. Por ejemplo, una mandarina o una manzana o una granadilla. Y en el caso de frutas que son grandes, como por ejemplo la papaya o la piña o la sandía, etcétera, la porción equivale a una taza picada. ¿Ya? Entonces, yo tengo que elegir 3 frutas, distribuirlas durante el día. Lo que yo recomiendo es siempre en el desayuno una, porque parte el desayuno siempre debe incluir alguna fruta para recuperar agua, nutrientes que hemos perdido cuando hemos dormido. Una a media mañana de repente y otra a media tarde. Lo que se recomienda también es que sean 3 frutas distintas.
y de 3 colores distintos. Es decir, por ejemplo, puedo elegir una fruta naranja, que es lo que también siempre recomiendo porque es una fruta alta en vitamina C, que está relacionada con el sistema inmunológico. Puede ser una mandarina, una naranja de mesa. De preferencia siempre masticar las frutas, no en jugos, por ejemplo, o evitarlos, tratar de incluirlo la menor cantidad de días posibles a la semana. Luego, por ejemplo, una fruta entre colores rojo a morado, que son frutos del bosque y que normalmente nos aportan más antioxidantes. Entonces puede ser, por ejemplo, una taza de fresas o de arándanos o de frambuesas, etcétera. Y luego podemos elegir otra fruta, ¿no? Por ejemplo, una manzana, una que no tenga los colores que ya hemos mencionado hace un momento. Ya, entonces así puedo tener la variedad de frutas que necesito y los nutrientes, los antioxidantes que están justamente relacionados con la protección del corazón adecuados. Y en verduras, 2 porciones al día. Acá es más, bueno, es a elección de cada persona. Lo que yo recomiendo también es tratar de que sean por lo menos unos 3 colores de verduras distintos. Por ejemplo, algún vegetal verde, alguna verdura entre roja, naranja también, eh, alguna morada. Entonces, mientras más colores tenga nuestra ensalada, va a ser mucho más beneficiosa para nosotros, ¿ya? Y las 2 porciones equivalen a 2 tazas, que es el equivalente a medio plato. Medio plato al día, podemos consumirlo tanto en el almuerzo como en la cena, no hay ningún problema. O si queremos consumirlo en los dos momentos, tampoco va a haber ningún problema porque tenemos más nutrientes, inclusive. Lo único que si son verduras cocidas, lo que se recomienda es la mitad. Por ejemplo, en vez de medio plato, un cuarto de plato. ¿Por qué? Porque las verduras cocidas aportan más carbohidratos, aportan más calorías, y si es que tenemos la opción de elegir y nos gusta más las frescas, yo les recomiendo las frescas porque las frescas todavía tienen los nutrientes más, se conservan de manera, digamos, más intactas, por decirlo de alguna forma. Porque las verduras cocidas, ya al pasar por cocción, comienzan a perder fibra, se pierden algunas vitaminas a través del agua, aumenta también el aporte de carbohidratos, como les comentaba, tiene menos fibra, entonces no se recomienda, digamos, consumirlas todos los días. De preferencia, tratar de optar por las frescas, em, por ejemplo, 4 veces a la semana o 5 veces, o como les dije, si les gusta las verduras frescas, mucho mejor todos los días, ¿ya? Entonces, esa es mi recomendación en base a las verduras y tenemos que también ver si es que estamos cumpliendo con esto, ¿no? Luego tenemos al colesterol. El colesterol también es un indicador muy importante en lo que es riesgo cardiovascular, porque también, como les comentaba al inicio, em, gran parte de la población tiene un colesterol alto a muy alto, ¿ya? Alto a partir de 200 y muy alto más de 240. ¿Y qué pasa? Que, bueno, justamente el colesterol es un tipo de grasa mala que va a estar obstruyendo las arterias, va a estar impidiendo un flujo continuo y saludable de sangre, ¿ya? Y eso puede generar también infartos, diferentes problemas de salud en general. Entonces, ojo que acá también es muy importante, si es que vamos a tomarnos el colesterol, tratar de pedir en general el perfil lipídico. El perfil lipídico lo que incluye es colesterol total, que es lo que estamos viendo ahora, que es lo recomendable es menos de 200, y normalmente siempre nos dan el desglose de colesterol bueno y malo, porque este colesterol total que estamos viendo ahora es la suma en realidad del colesterol malo y del bueno. El bueno es el HDL y el malo es LDL. Entonces, por ejemplo, digamos que me sale 200, 180, vamos a poner una persona sana, con un valor adecuado, 180. Entonces,
¿Qué pasa si, por ejemplo, del colesterol malo tengo 40, que está bien, y digamos 140, por poner un ejemplo, porque son valores muy, muy altos, 140 del colesterol bueno, en realidad igual se tendría que bajar el colesterol bueno, a pesar de que es bueno, igual tiene un rango, ¿ya? Pero, claro, es distinto a tener 140 del malo y 40 del bueno, ¿ya? Porque el colesterol malo estaría demasiado alto y sería muy perjudicial, ¿ya? Entonces, em, siempre es bueno tener el desglose porque de repente hay personas que, por ejemplo, pacientes que he visto que tienen 205, 210, pero si lo desglosamos, el colesterol bueno está alto, está dentro del rango normal bien, y el colesterol malo está también dentro del rango. Entonces, en esos casos no habría problema, ¿ya? Por eso el colesterol también es otro indicador que, si bien es útil, también necesita este complemento del colesterol bueno y malo, ¿ya? Para poder ver, ¿ya? Entonces, esto vendría a ser en cuanto al colesterol. Y bueno, solo comentarles en cuanto al colesterol que el ejercicio también ayuda a reducir el colesterol, ¿ya? Entonces, más allá de la alimentación, también es importante hacer ejercicio porque vamos a poder tener los valores de colesterol controlados. Circunferencia abdominal. Lo ideal, en cuanto a la circunferencia, tenemos dos valores, ¿no? En hombres y en mujeres. En hombres, lo ideal es tener menos de 94. Ese es, digamos, el óptimo. Y en mujeres, lo ideal es tener menos de 80, ¿ya? Inclusive también influye un poco la estatura. Mientras más pequeña soy, por ejemplo, en mujeres, personas de menos de 1,60 m, deberían tener mucho menos que 80, ¿ya? Pueden tener un poco menos. Entonces, esos son valores, claro, generales, ya promediados para toda la población. En el caso de los hombres, este 94, en realidad, inclusive también podrían tener bastante menos. No es que tengo 93,8 y ya estoy bien. Yo incluso les recomendaría estar bastante por debajo, por lo menos con un 88, 89, si es que también son de contextura un poco más gruesa, pero igual el 94 es bastante alto. O sea, no tenemos que tratar de estar en el límite, sino lo más alejados posible. Lo mismo con las mujeres. 80 es bastante, 80 es bastante y podemos tranquilamente estar en 76, 74, y si somos más pequeñas, 72, ¿no? ¿Qué pasa también con la circunferencia abdominal? Que justamente en esa zona, en el abdomen, están todos los órganos. Entonces, no podemos tener una cantidad de grasa tan alta porque puede generar también hígado graso, que hoy en día en realidad es bastante común. No está bien, pero es bastante común el hígado graso. También puede generar alguna obstrucción en general con cualquiera de los órganos que están ahí, ¿ya? Entonces, tener una circunferencia alta por un periodo corto, bueno, no hay problema, porque no nos va a generar complicaciones, pero si ya lo tenemos por bastante tiempo, por años, puede ser muy perjudicial, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué tipo de alimentación incrementa el riesgo cardiovascular? ¿Ya? Hay que también apuntar acá, tomar apuntes. La dieta baja en frutas, ¿ya? Dieta baja en frutas. eh, Mucha gente, en realidad, es muy común que la gente consuma frutas 2 veces por semana. Hay personas que también comen todos los días, pero comen una fruta. Entonces no están llegando a cubrir los requerimientos necesarios. ¿Ya? Importante porque las frutas y las verduras en general son las que aportan tanto vitaminas o minerales
que actúan también como antioxidantes. Y los antioxidantes son justamente protectores del corazón, ¿ya? Entonces, otros alimentos no los van a tener en las mismas proporciones. Por eso es que es tan importante consumir ese tipo de alimentos, frutas y verduras. Dieta baja en verduras, ¿ya? Es muy común también que la gente no consuma verduras, que si de repente también, porque también me dicen, ¿no? Yo como fuera, ya, pero normalmente en los menús, por ejemplo, también hay de entrada ensalada y la gente prefiere elegir los pequeños, la papa, la huancaína, y cualquier preparación que no sea verduras, ¿no? Entonces, eh, hay que priorizar el tema de la salud, ¿no? Elegir de manera inteligente. Consumo elevado de sal, ya, eso también contribuye con el riesgo cardiovascular porque les puede aumentar la presión y a la larga desarrollar alguna hipertensión. Consumo elevado de azúcar a través de no solo el azúcar añadida que nosotros podemos incluir, por ejemplo, en las bebidas, sino también los que ya vienen en los alimentos industrializados, en las golosinas, que son muy altos en azúcar, o en general, bueno, los jugos, refrescos industrializados, etcétera. Casi todos los alimentos industrializados tienen azúcar, ¿ya? Entonces, em, claro, hay algunos que tienen mínimo y que inclusive también se pueden consumir sin problema. Son pocos, pero sí hay alimentos industrializados aptos, pero de todas maneras la mayoría tiene azúcar. Entonces hay que tener cuidado. No es que tenemos que dejar de consumirlos, pero hay que tratar de elegir los que no tienen octógonos. Y también hay que tener en cuenta que si estoy consumiendo algún alimento industrializado que tiene un poco de azúcar, ya no le tengo que agregar azúcar a mis bebidas para endulzar, sino más bien o sin azúcar o buscar otra opción más saludable. Consumo elevado de grasas, comida rápida, no solo tienen mucho sodio, ni también tienen bastante grasa, grasa mala, la grasa saturada, ¿ya? La que va a ser más perjudicial. Inclusive también algunos alimentos tienen grasas trans, que son unas grasas más negativas aún porque ni siquiera son grasas naturales. Podemos consumirlas sí, pero de manera esporádica, ¿no? Una vez cada 2 semanas, cada 3 semanas. Componentes de los alimentos que reducen más bien el riesgo cardiovascular. Bueno, fitoquímicos presentes en frutas, vegetales, que básicamente son los antioxidantes. Ya les comentaba también al momento de dar las recomendaciones de las frutas y de las verduras, que eligiendo frutas, por ejemplo, de entre colores rojos a morado, van a tener antioxidantes. ¿Ya? Lo mismo con las verduras, también mientras la cebolla, por ejemplo, es un muy buen antioxidante. ¿Ya? El pimiento también. Entonces, pueden elegir alguno de estos alimentos para tener más antioxidantes. Ácidos grasos omega 3. Ahora vamos a ver qué alimentos tienen omega 3. También son protectores cardiovasculares y la fibra, que también mucha gente no llega a cubrir ese requerimiento, ¿no? De fibra. Recomendaciones alimentarias para reducir el riesgo cardiovascular. En base a lo he dividido en tres: carbohidratos, proteínas y grasas. En carbohidratos, bueno, vamos a también incluir lo que son las frutas, porque de todas maneras tienen carbohidratos, ¿ya? Si bien no son alimentos como por ejemplo los cereales, que prácticamente todo el contenido es carbohidratos, también tienen un aporte de carbohidratos. Un consumo de 3 frutas y 2 verduras puede reducir la carga total de enfermedades en 1,8% y reducir las enfermedades cardiovasculares y el infarto en 31% en caso de enfermedades cardiovasculares y 19% en caso de infartos. Vean que las cifras son bastante significativas, ¿ya? Entonces, este consumo de frutas y verduras puede ser, digamos, pieza importante en el desarrollo de estas enfermedades, ¿ya? Y si es que ahora tenemos de poder controlarlas o poder reducirlas, ¿no?
Mantener un consumo moderado de cereales refinados, pasta, arroz, azúcares. Lo que yo recomiendo siempre en cuanto a los cereales es elegir las opciones integrales, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá como vemos a la mano derecha, fibra, se recomienda más de 25 gramos al día. Por cada 5 a 10 gramos de fibra se reduce en un 10% la concentración de LDL. Entonces, esto también téngalo bastante en consideración y más aún si tiene un LDL muy alto, que es el tipo de colesterol malo, ¿ya? LDL es el malo, porque la fibra va a ayudar a que regulemos este LDL, ¿ya? Que puede ser muy perjudicial para la salud. Alimentos recomendados, el salvado de trigo, el salvado de avena, cualquier tipo de salvado, los cereales integrales, las legumbres, las menestras. Y ya digamos como última opción, el pan integral, ¿no? Para los que les gusta mucho el pan y no pueden dejar de comer pan, el pan integral. Sin embargo, yo en realidad más recomiendo porque igual el pan sigue siendo un alimento que ha pasado por muchos procesos y cada proceso que pasa, en cada proceso se van perdiendo nutrientes, también fibra. Entonces, yo lo que recomiendo es tenerlo, digamos, como una última opción, si es que yo como avena, si me gusta el quinoa, si me gustan otras opciones para incluir en mi alimentación, principalmente en el desayuno. Eh, y ya, bueno, en caso de que solo me gusta el pan, puedo elegir el pan integral, ¿ya? Pero también sabiendo eso, que en realidad también es un alimento que ya ha perdido muchos nutrientes y que no es la mejor elección. Vegetales también y las frutas. Todos estos alimentos aportan fibra y la fibra, como les comentaba, ayuda también a reducir el colesterol total, el LDL también, inclusive también aumentar un poco del HDL. Luego, en cuanto a las proteínas, la fuente de proteínas recomendadas son las legumbres, que son las menestras, y si bien son alimentos de origen vegetal, también aportan una parte importante de proteínas para nuestra dieta. Así que pueden consumirlas sin ningún problema. Lo que se recomienda es por lo menos 1 o 2 veces por semana comer la menestras. Y además también hoy en día cada vez más personas son vegetarianas o veganas o bueno, optan por no consumir algún tipo de alimento de origen animal, así que también es una opción para ellos, ¿no? Bueno, la carne blanca, que es lo que más se recomienda, antes que las carnes rojas, y el pescado azul. Ahora voy a también decirle cuáles son los pescados que les sugiero consumir con mayor frecuencia. Se recomienda una ingesta semanal de 2 raciones de carne blanca y un mínimo de 2 raciones de legumbres, ¿ya? En cuanto al pescado azul, está asociado a una menor mortalidad por enfermedades cardiovasculares. En las poblaciones de alto riesgo de estas enfermedades, se calculó que un consumo óptimo de 40 a 60 gramos, en realidad es medio filetito más o menos de pescado, conlleva a una reducción del 50% de las defunciones por cardiopatía coronaria. Entonces, vean lo significativo que puede ser simplemente hacer este cambio en nuestra alimentación, ¿no? 50% de reducción de las muertes por cardiopatía. Recomendaciones nutricionales: grasas, ácidos grasos saturados. Acá vamos a ver principalmente las grasas que no debemos consumir y las grasas que sí debemos consumir. Por ejemplo, ácidos grasos saturados, no superar el 10% total de calorías diarias porque se eleva el colesterol y los triglicéridos. ¿Cuáles son las grasas saturadas? Las grasas saturadas son, en realidad, los alimentos de origen animal en sí tienen grasa saturada. Por eso también hoy en día hay, en el caso principalmente de los lácteos, porque son digamos, los alimentos a los que sí se les puede retirar la grasa. Claro, una carne, por ejemplo, si sea carne blanca, no se le puede retirar la grasa, ¿no? Así sea una pechuga de pollo o
pavo o carnes muy magras, muy bajas en grasa, igual no se le puede retirar. En cambio, los lácteos sí, ¿ya? Entonces, por eso es que a los lácteos se les retira grasa saturada y hoy en día hay las opciones descremadas, ¿no? Bajas en grasa. Porque justamente las grasas saturadas de origen animal tenemos que consumirlas, digamos, con límites. Hay que tratar de controlarlo. Y las recomendaciones son justamente esas, ¿no? Reducción de lácteos enteros, tratar de optar por las opciones bajas en grasa, carnes grasas que vendrían a ser las carnes rojas, tratar de reducir su consumo, embutidos, eso sí traten de eliminarlo porque no aporta nada bueno, hot dog, jamonada, chorizo, mantequilla, cebo, manteca, producto de pastelería que también usan bastante estas grasas malas, helados, eliminar toda la grasa visible y toda la piel de las carnes. De esta manera podemos em, ya estar reduciendo bastante el aporte de grasa mala. Colesterol, se recomienda no pasar los 300 miligramos al día. Acá, bueno, siempre hay un tema con el colesterol de los huevos. En realidad, yo recomiendo los huevos sin ningún problema, sancochados de preferencia o en tortillas. ¿Qué tiene más colesterol, por ejemplo, que el huevo? Los mariscos o el chorizo. ¿Ya? Ojo que los mariscos igual son de origen, bueno, es un tipo también de pescado, del grupo de los pescados, entonces no es que sea, no podemos compararlo con un alimento que es malo en sí, pero de todas maneras tenemos que consumirlo de manera esporádica y sabiendo que tiene bastante colesterol, ¿ya? Entonces, en el caso de los pescados, que más bien sí les recomiendo porque a diferencia de las carnes, en general cualquier tipo de carne, que les comentaba que tiene grasa mala, los pescados son los únicos alimentos de origen animal que tienen un colesterol bueno, ya que es algo, digamos, es la excepción de todo. Entonces, lo que tenemos que tratar de incluir son ese tipo de pescados. Los pescados azules tenemos muchas opciones. Caballa, jurel, bonito, salmón, atún. Entonces, ya depende mucho de lo que... Por favor, bajen su audio o apaguen su audio. ¿Alguien aprende su audio? Ya. Entonces, dependiendo de lo que esté a mi alcance, a mi economía, a donde vivo, etcétera. A mi gusto también, pero tenemos muchas opciones de pescados azules. Inclusive hay más. En internet también pueden buscar y van a ver otras opciones, solo que les he puesto, digamos, las más comunes. ¿Ya? Contienen omega 3 que reduce los triglicéridos en sangre. Otros alimentos que deben incluir en la dieta, alimentos con omega, linaza, nueces, frutos secos. Y otras grasas recomendadas, aceite de oliva en su forma natural, tratar de no usarla para cocinar o en todo caso para freír, aceite de canola, frutos secos en general, cualquier tipo de fruto seco, almendra, pecana, nueces, castañas, etcétera. Aportan fibra, ya vimos que la fibra ayuda a reducir las grasas malas, vitamina E, que es un antioxidante, y otros minerales que son antioxidantes. Por ejemplo, magnesio, zinc. Su ingesta mínimo 2 veces por semana se asocia con una reducción del 50% del riesgo por muerte súbita cardíaca. ¿Ya? Entonces, ya ven que en realidad sí se pueden hacer, se pueden tener cambios bastante significativos o repercusiones bastante significativas solo mejorando la alimentación. Recomendaciones generales: mantener un peso saludable, ¿ya? Por eso también el IMC, que ya vimos cómo estimarlo. Tener siempre un peso saludable. Si no tenemos un peso saludable no hay problema, pero tomar acción y comenzar a regular este peso, reducir el consumo de sal, moderar el consumo de alcohol, que también acumula mucha grasa y que también es perjudicial en general, utilizar técnicas de preparación que no aporten grasa o que lo hagan de una manera mínima, ¿no? Como hervir, vapor,
escalfado, al horno, a la plancha, todas estas preparaciones, inclusive hoy en día también que tenemos a la freidora de aire, también pueden usar la freidora de aire. Y de esta manera vamos a estar consumiendo mucho menos grasa saturada, grasa mala. Limitar el consumo de alimentos industrializados y en caso de elegirlos, tratar de elegir los que no tienen octógonos. De esa manera vamos a saber que estamos eligiendo relativamente bien. Em, Igual siempre que podamos alimentos naturales, muchísimo mejor. Utilizar aceite de oliva virgen para el aderezo, para servir ya preparaciones, es decir, no para cocinar. Complementar la alimentación con, dependiendo también de las necesidades, el Velage, el Cronuit, el Inner 7, el Kazaki. De esta manera vamos a poder cubrir varias de las necesidades que tenemos y vamos a poder también atacar los indicadores que les acabo de decir que generan riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. En algunos casos puede ser necesario también consumir omega 3. Es mucho mejor para reducir, por ejemplo, el colesterol o las grasas malas en vez de estar tomando fármacos, ¿ya? Entonces, para también ir finalizándote de las preguntas, bueno, las que nos alcancen por los tiempos que hemos hablado bastante, em, quiero comentarles acerca de los productos de Sanki y también cómo cada uno puede contribuir con este tema, ¿ya? Porque cada uno tiene en realidad muchos beneficios. Entonces, en relación directamente a este tema, tenemos, por ejemplo, el Velage. En el caso del Velage, bueno, es un extracto de compuestos activos del olivo y del romero. Todos los productos son elaborados bajo nanotecnología japonesa y en este caso particularmente, por ejemplo, principalmente el Velage nos va a ayudar como fuente antioxidante. Antioxidante, salud cardiovascular, ¿ya? Y mejora la circulación. Eso sí, probablemente muchos de ustedes lo hayan inclusive visto desde el primer consumo de Velage, ¿no? Y para eso también tenemos justamente las pruebas de apoyo, de respaldo que hacemos. Les va a ayudar a mejorar la circulación. Luego tenemos el Cronuit, ¿ya? Y la parte que he puesto en negrita justamente es la que está relacionada con el tema de hoy, ¿no? El Cronuit es básicamente un producto que ayuda, perdón, a reducir el tejido graso, ayuda también a controlar las glucosas, los picos de glucosas para personas con resistencia a la insulina, diabéticos, pero en personas sin ninguno de estos diagnósticos también nos ayuda, por ejemplo, a no almacenar la grasa, a reducir grasa, que hoy en día también es un problema de salud pública, inclusive porque en realidad mucha gente tiene sobrepeso, obesidad y por lo tanto también un porcentaje de grasa alto, aumenta la capacidad de generar calor en el organismo, ¿ya? Entonces, se recomienda también para justamente los indicadores de IMC y también de circunferencia de cintura, ¿ya? Que eran dos indicadores de riesgo cardiovascular. Entonces, el Cronuit nos va a ayudar con eso. Yo les recomiendo inclusive si tienen sobrepeso o un porcentaje de grasa alto, tomarlo 2 veces al día, tanto junto al almuerzo, que normalmente es la comida que más carbohidratos aporta en el día, y en la cena, que es donde principalmente se recomienda. Si se puede con agua tibia, mucho mejor, si no, también se va a producir el efecto. ¿Ya? No es que de repente no puedo tomarlo con agua tibia, no, mejor no lo tomo. No, es mejor tomarlo. Claro que igual se optimiza un poco el resultado con agua tibia. En cuanto al INER 7, bueno, además de todos los beneficios que tiene el magnesio, porque es justamente un complemento que tiene magnesio, más que nada, también tiene todos los elementos de la tabla periódica. Entonces, nos va a aportar muchos beneficios porque el magnesio en sí cumple aproximadamente 300 funciones en el cuerpo. Ayuda a equilibrar el pH, regula el sistema hormonal, promueve una digestión saludable porque también contribuye con el metabolismo, por ejemplo, de los carbohidratos, de las grasas, inclusive también muchas veces el sobrepeso
No es necesariamente porque como poco o de repente como poco ejercicio y aún así no bajo de peso, también puede ser porque no le estoy dando los nutrientes al cuerpo que necesitan. Y justamente el magnesio, que a través de la dieta normalmente no se llega a cubrir al 100%, se encarga de metabolizar los carbohidratos, las grasas. ¿Ya? Entonces puede ser un excelente complemento. Lo que yo recomiendo es tomarlo junto al Velash en ayunas. También lo pueden tomar junto al Cronoid, no hay ningún problema. Y aporta minerales que intervienen en un buen funcionamiento del corazón. Como les decía, principalmente el magnesio, que ya es conocido también para la salud cardiovascular, pero en general tenemos la ventaja, a diferencia de otros suplementos eh, similares, que no solo nos aporta magnesio, sino que nos aporta todo lo que tiene la tabla periódica, con más de 60 elementos. Y el Hasaki, además de los beneficios que de repente también ya sabemos, que nos aporta proteína, es como un reemplazo de comida también, un poco de proteína, una comida completa. Proteína, un poquito de carbohidrato, un poquito de grasa. Además nos va a ayudar a absorber mejor las proteínas en un 20% de todo lo que vayamos a consumir en el día. Va a nutrir la microbiota, aumenta la oxidación de grasas, y dependiendo del peso que tengamos, si tenemos sobrepeso, lo podemos consumir para reemplazar una comida, cena o desayuno. O si es que tenemos peso normal, podemos usarlo, por ejemplo, para después de los entrenamientos o como una comida de media mañana o de media tarde, complementaria. Esa opción de proteína baja en grasa contribuye con la pérdida de peso siempre y cuando tengamos sobrepeso. Entonces, ese vendría a ser, digamos, el beneficio relacionado directamente con el tema de hoy, que es el riesgo cardiovascular. Perfecto, entonces terminamos justo a tiempo, son las 11 en punto. Vamos a ver, voy a ver si hay algunas preguntitas. Bueno, por tema de tiempo, digamos que, las que vea que también no hemos respondido o no respondido cuando hemos hecho la presentación. Me preguntan sobre cuando la persona tiene diálisis. Sí, tenemos muchos testimonios de diálisis. Yo lo que recomiendo es, claro, ahí el consumo de líquidos es bastante restringido. Entonces, en la cantidad que ya está indicada por el médico, porque eso sí, el médico tiene que indicar el volumen que va a consumir la persona al día, podemos diluir el producto. Así sea, hay personas que han tenido que consumir en 50 mililitros, en 30 mililitros. Vamos comenzando con, si es por ejemplo 50 mililitros o 100 mililitros, medio sobrecito. No hay problema, se puede tomar sin ningún problema, no hay contraindicaciones en pacientes que se dializan, pero sí tenemos que comenzar dependiendo del líquido que esté indicado, puede ser con medio sobre. La idea es ir progresando igual hasta unos 3 sobres al día, pero cada semana tenemos que ir subiendo, viendo cómo reacciona también la persona, ¿ya? Lo que no se recomienda, por ejemplo, es, yo le recomiendo ahí solo el Velash, en realidad, porque el Hasaki, por ejemplo, como tiene proteínas, el tema de las proteínas también está bastante controlado en diálisis. Y también el INER, una de las contraindicaciones, de las, bueno, pocas contraindicaciones que tiene justamente es en personas que tienen algún problema renal avanzado, que sería la diálisis, ¿no? Acá, bueno, acá también me comentan un testimonio, ¿no? Cuando las personas tienen el LDL, que era el colesterol malo alto, y el HDL muy bajo, hay descompensación metabólica. Em, bueno, esta persona combinó Velash y Cronuit y tuvo muy buenos resultados, ¿ya? Y claro, lógicamente menciona también que llevó una alimentación saludable y aumentó el ejercicio porque los productos, claro que van a hacer su trabajo, de todas maneras vamos a tener resultados si es que no modificamos nada de lo que estamos haciendo, pero para poder aprovecharlos al 100% tenemos que también tratar de llevar no solo esas recomendaciones que han tenido el día de hoy, sino en general recomendaciones de buen estilo de vida en acción, ¿no? Tenemos que poner nuestra parte para tener el 100%
de los resultados y no un 60 o un 50, que sería si es que no cambiamos nada, ¿no? Me preguntan también sobre el magnesio. En realidad, bueno, sí quería comentarles que en este caso, por la forma, la presentación del producto del INER 7, se va a absorber al 100%. Se absorbe al 100%, es obtenido del agua de 300 metros de profundidad del mar de Japón, se va a absorber al 100%. Normalmente un magnesio convencional se absorbe menos de 30, hay algunos que se absorben solo 10%. Entonces, acá tenemos la garantía de que vamos a absorberlo al 100%. Para cólicos menstruales, yo te recomiendo el Velage. El Velage, y si puedes tomarlo en agua tibia, también ayuda bastante. Y bueno, vamos a terminar con esta. Nos preguntan, quiero subir mi peso y mi masa muscular. Bueno, uno, tienes que hacer ejercicio orientado a eso. ¿Ya? Porque el músculo necesita un estímulo y, por ejemplo, si sales a correr, no estás estimulando el músculo, al aumento de masa muscular. Tendrías que hacer ejercicio de fuerza, ¿ya? Eso sí lo tendría que ver un entrenador, ¿ya? Pero el estímulo es ese, ejercicio de fuerza, y complementarlo con, primero, dormir bien, porque es muy importante para reparar los músculos, los tejidos y para aumentar la masa muscular. Y también tendrías que consumir un aporte adecuado de proteínas, es decir, alimento de origen animal, puede ser em, huevo, lácteos, pescados que hemos visto ahora, y te puedes ayudar también con el Hasaki, que tiene proteínas y que te va a hacer absorber más proteínas de lo que normalmente absorbes en el día. Ustedes saben que en todo el proceso digestivo se van perdiendo algunos nutrientes, ¿no? No se absorbe todo, de nada. Entonces, lo que hace el Hasaki justamente es que absorbamos 20% más. Me preguntan para los ácaros en la piel, también el Velage. El Velage ayuda a desinflamar, desintoxicar, ayuda, bueno, a mejorar el sistema inmunológico, mejorar la circulación, como ya lo hemos visto, etcétera. ¿Ya? Sí, la información ha quedado grabada, luego les van a estar compartiendo. ¿Ya? Entonces, bueno, ya tenemos que finalizar por la hora. Quería agradecerles por su atención, por la participación también. Espero que les haya ayudado esta presentación. Bueno, lo poco que he podido compartirles y que comiencen a tomar acción para mejorar su calidad de vida. Consuman los productos de Sanki, que les va a ayudar a tener una longevidad saludable. Y bueno, ya nos estaremos viendo para una siguiente presentación. Que tengan un buen día.